Porque el oído es el órgano de la fe. Te traigo gotas óticas, la viva voz del Evangelio en medio del ruido. Soy Michael Nachtrab, desde el púlpito de la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Hoy, Números capítulo 21, versículos 4 al 9, cómo seguir viviendo cuando cae sobre ti el peso de tus acciones. Después los israelitas partieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y en el camino el pueblo se desanimó y murmuró contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua y ya estamos hartos de este pan tan liviano. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran, y muchos del pueblo de Israel murieron. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente como estas y ponla en un asta. Todo el que sea mordido y la mire vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba la serpiente de bronce, seguía con vida. Palabra del Señor. Bueno, interesante relato que se nos relata aquí en el libro de Números, que me imagino que necesita de algo de explicación, porque creo que no se entiende por sí solo, no es un relato tal vez tan autoevidente, porque bueno, tiene como muchos elementos que nos descolocan, ¿no? Porque Dios manda serpientes venenosas para que la gente muera, para que una serpiente de bronce sobre un asta, porque cuando uno lo mira, entonces porque uno se cura. Preguntas sobre preguntas que se suman tal vez a sus preguntas fundamentales en su vida también. Para comprender esto, primero les quisiera traer una cita que creo que es de Oscar Wilde, aunque algunos también dicen que es de Bernhard Shaw, pero bueno, no importa de quién lo haya dicho, pero un aforismo corto. En este mundo solamente hay dos tipos de tragedias. Una tragedia es no conseguir lo que uno quiere, pero la otra tragedia es conseguir lo que tanto quieres. Una tragedia es no conseguir lo que quiero y la otra tragedia es conseguir lo que quiero. Eso me gustaría que lo tengan un poquito en el fondo de su cabeza de cara a este sermón, donde queremos preguntarnos: ¿cómo puedo seguir viviendo cuando el peso de mis acciones cae sobre mí? ¿Cómo seguir viviendo cuando cae sobre mí todo el peso de mis acciones? Y la respuesta que quiero desarrollar a lo largo de este sermón es la siguiente: seguiré viviendo no huyendo de la gravedad de mi pecado, de mis acciones, sino mirando fijamente y gozosamente al lugar donde Dios colocó el contrapeso definitivo y sobreabundante, la obra perfecta de Dios por mí. Seguiré viviendo no huyendo de la gravedad de mi pecado, de mis acciones, sino mirando fijamente y gozosamente al lugar donde Dios colocó el contrapeso definitivo y sobreabundante, la obra perfecta de Dios o de Jesús por amor a mí. Es decir, ¿cómo podemos seguir cuando nuestra vida de repente se convierta en una forma de desierto? ¿Cómo seguir viviendo cuando parece que todo el cosmos conspira contra nosotros? Y la invitación de este texto es darnos cuenta que cuando nuestra vida se convierte en un desierto, no es una injusticia cósmica, sino es un jardín que tú mismo o que nosotros mismos regamos con amargura. 3 puntos en este sermón: la horrible justicia poética; segundo punto, la bella justicia poética; y mirar y vivir o el efecto Palanta. ¿Ustedes están familiarizados con el concepto de justicia poética, poetic justice? ¿Leyeron alguna vez el libro de Dante, la Divina Comedia, como italo descendiente? Capaz que sí, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Digamos, hay varios círculos del infierno y en cada círculo las personas reciben de cierta forma el pago por sus pecados.
y el pago es equivalente a lo que ellos hacían en vida. Por ejemplo, los glotones, es decir, la gente que le gusta comer mucho como yo, están debajo de una lluvia de fango constante porque vivían durante toda su vida como chanchos, como cerdos. Los que, digamos, se dejaban arrastrar en su vida por las pasiones, tienen que vivir en una zona donde hay constante viento. ¿Por qué? Porque ellos, digamos, todo el tiempo se dejaron arrastrar como una pluma, digamos, por el viento una y otra. Entonces tienen que vivir en un lugar lleno de viento. Justicia poética es eso, es decir, que haya una correlación entre lo que hago y entre lo que recibo, o como uno lo quiere decir también, cosechar lo que uno sembró, o sí, una especie de karma. O en alemán existe esa idea, digamos, ¿no? Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selber hinein. Es decir, que el que pone una trampa para otro es esa misma trampa la que te va a atrapar a ti. Esa es la justicia poética, es decir, recibir en correlación lo que tú hiciste recibiendo. Bueno, vamos a ver entonces primero la horrible justicia poética, y eso es lo que le pasa aquí a los israelitas. ¿Cuál es la situación inicial? Ellos están en el desierto, pero no están al principio de su viaje, sino ya están casi al final, están a punto de entrar a la tierra prometida. Después de haber sido alimentados durante casi 40 años, milagrosamente y por la fe de ellos, ¿por qué? ¿Por qué cosa? Por maná, el pan del cielo, y por los codornices. Es decir, no les faltó nada, por más que ellos no es que se portaron demasiado bien en este largo viaje. Nunca les faltó nada. Están a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Y qué hacen nuestros hermanos israelitas ahí? Se playan mal, pero mal, mal. Y fíjate lo que dicen. ¿Por qué no hiciste salir de Egipto para hacernos morir en este desierto? Después de haber sido alimentado 40 años por la fila de Dios. Otra vez queriendo volver a la casa de esclavitud. Dicen, acá no hay pan ni agua y ya estamos hartos. No tenemos hasta aquí tu gracia, básicamente. Esa gracia que tú nos demuestras al darnos el maná, al darnos los codornices, estamos hastiados de eso. Tremendo, terrible, terrible. Es, digamos, una bofetada, pero mal en la cara. Es atender durante toda una vida a alguien y después alguien te dice, ¿por qué? ¿Por qué me acompañas tanto? Estoy hastiado de tu compañía, estoy hastiado de tu amor, estoy hastiado de que tú me demuestres tu amor. Eso es lo que dicen acá los israelitas. Y ahora uno puede decir, pero ¿era necesario mandar serpientes venenosas para eso? Era necesario. ¿Realmente es necesario ese acto de justicia poética? Sí, porque justamente lo que es eso no es un castigo, sino de repente es justicia poética, es la correlación de lo que ya había dentro de los israelitas. Si nosotros pensamos en serpientes, es decir, ciertas palabras en la Biblia están colocadas estratégicamente también, de cierta forma, y hipervínculos que nos conecten con otras historias, con otros relatos en la Biblia. Cuando pensamos en serpiente, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Génesis 3, Edén, la serpiente. La serpiente que le dice a Adán y Eva que, ¿acaso Dios de verdad ha dicho? ¿No será que Dios es un Dios hijo de su madre que simplemente los quiere joder a ustedes al decirles no vayan y coman de ese árbol? Teniendo 1.000.000 de árboles, pero él hace eso para limitar su libertad. No es un Dios bueno, eso es lo que dice la serpiente, lo que le quiere hacer ver. Dios no es un Dios bueno, Dios no es un Dios de gracia, Dios no es un Dios de fidelidad, sino es un tirano que quiere limitar tu libertad, que no quiere que seas feliz, porque tú quieres comer de ese un árbol, pudiendo comer de todos los árboles del Edén, pero tú quieres comer de ese árbol. Y cuando comas de ese árbol vas a ser feliz, vas a ser autorrealizado. Eso es lo que dice la serpiente en el subtexto. Entonces, fíjense lo que dicen acá los israelitas. El murmullo es justamente eso. Es diciendo a Dios, nos has sacado de Egipto, no porque quisiste que seamos libres, no nos sacaste para demostrarnos tu gracia y tu fidelidad, sino nos sacaste porque eres un hijo de tu madre. Eres un reverendo Dios, pero mal. ¿Para qué? No eres un Dios de amor. Eres un Dios de castigo. Eres un Dios que nos quiere volver loco. Eso es lo que están diciendo los israelitas. Quiere decir que llevan el veneno de la serpiente original dentro suyo.
El mismo veneno que es traído por las serpientes ya es un veneno que está dentro de ellos. Eso es justicia poética. Lo que llevas adentro se externaliza, tiene consecuencias físicas, ¿no? Ese, digamos, un poquito la idea, digamos, está detrás también de cuando siempre vives de una forma rencorosa, en algún momento te va a pasar factura esa vida rencorosa. Cuando siempre vivís con remordimiento, te puede dar úlceras, ¿no? Esa es un poquito la idea detrás, digamos, de que hay una cierta simetría entre lo que es nuestra vida espiritual interior y después lo que nos sucede. Nosotros a veces pensamos en Dios cuando quiere castigarnos quitándonos cosas de nuestra vida, pero es mucho más probable que Dios para castigarnos nos da lo que tanto anhelamos, lo que es el verdadero anhelo de nuestro corazón, que Dios efectivamente nos da esas cosas. El que supo entender muy bien esta lógica es C.S. Lewis, que ya varias veces cité en su gran libro sobre el infierno. El infierno, que es el gran divorcio, se llama el libro. El infierno no es gente viviendo en fuego y azufre, digamos, sufriendo en cosas que son ajenos a su deseo, sino el infierno consiste en qué? En Dios, diciendo a las personas, hágase tu voluntad. Quieres ser así feliz a tu manera, quieres ser libre a tu manera, quieres ser autosuficiente a tu manera, te lo concedo. Ese es el infierno, ese es el castigo. Dios no dándonos lo que Él quiere darnos, sino lo que anhela nuestro corazón, lo que realmente queremos. Las serpientes en ese sentido es justicia poética porque es ya lo que ellos querían, estar lejos de Dios, renegar Dios, caer justamente y creer y vivir en la gran mentira desde el principio, que Dios no es un Dios de gracia, que Dios no es un Dios de amor, que Dios no es un Dios de justicia, que Dios no es un Dios que quiere libertad para su pueblo, sino todo lo contrario. ¿Se entiende este punto? Obviamente, no todo lo que nos pasa en nuestras vidas es consecuencia de nuestros hechos. No quiero decir esto. Hay males, desgracias en nuestra vida que no son producto de nuestro deseo, que no son producto de nuestras acciones, pero que son producto de vivir en un mundo caído, no en el paraíso, sino en un mundo caído. Pero después hay otras situaciones en nuestra vida donde sí cae de repente el peso de nuestras acciones sobre nosotros. Y esos son precisamente los momentos en que estamos más propensos en quitarnos ese peso y redistribuirlo sobre otros. Es decir, empezar a culpar a otros por lo que nos pasa. Pienso, por ejemplo, recién estaba hablando con Osmar sobre una realidad terrible que pasan en muchas familias acomodadas, familias donde a los padres les costó, digamos, conseguir ciertos beneficios para sus hijos. Los hijos crecen bien acomodados, con muchos beneficios y no pudiendo manejar, digamos, tanto beneficio, tanto seguridad material. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres construyeron esa seguridad bajo una necesidad propia, ¿no? De ser ellos mismos los constructores de su casa, de ser ellos mismos los guardianes de la seguridad de su casa, de construir ellos mismos una imagen de sí mismo que sea afirmado, descuidando que los hijos necesitan mucho más que simplemente seguridad material, que necesitan ser pastoreados, que necesitan guía espiritual, no solamente cosas materiales. Entonces, cuando uno mira acá en esta ciudad azucena, digamos, muchas fracturas familiares nacen a base de esto. Y la primera tendencia es siempre culpar la sociedad, culpar que el mundo está tan mal, culpar a quien sea y no asumir el peso de las propias acciones. Pero es justicia poética. Querías seguridad para tu familia y lo tienes, pero solamente eso. Querías seguridad material para tu familia y lo tienes, pero solamente eso. Querías ser un padre con performance excelente en el trabajo y lo tienes, pero solamente eso. Esa es la dura y la horrible faceta de la justicia poética. Es la dura y horrible faceta de la justicia poética que están padeciendo los israelitas, recibiendo justamente lo que tanto desearon, cayendo justamente en esa trampa que ellos mismos se pusieron, de tratar a Dios como si no fuese un Dios de gracia, tratar a Dios como si estaría mejor vivir sin Dios y no con Dios como un limitante de mi libertad y de mi autosuficiencia. Pero hay otra justicia poética y eso me gustaría llamarla la bella justicia poética. Y se entra cuando Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla
sobre un asta. Y acá la gran pregunta es, ¿por qué la curación tiene la misma forma de la enfermedad? Porque el Señor no simplemente exterminó a los serpientes milagrosamente, lo podría haber hecho. Justamente porque aquí entramos en lo que yo quisiera llamar la bella justicia poética. Para sanar el veneno, Dios no solamente ignora el veneno, sino lo confronta con sus propios medios. Y eso es lo que en la teología siempre en la historia de la iglesia se ha llamado el dulce intercambio. Y creo que no hay una canción más bella que lo relata como la canción que tiene un nombre muy sangriento, que se llama Oh rostro ensangrentado, de Paul Gerhardt, del siglo XVII, pero retrata esa bella justicia poética de una forma magistral. Habla sobre la relación entre Jesús crucificado y yo como pecador. Pues oprimida tu alma fue por el pecador. La transgresión fue mía, mas tuyo fue el dolor. Hoy vengo contristado, merezco tu dolor. Concédeme tu gracia o dame tu favor. Señor, tú has soportado lo que yo merecí. La culpa que has cargado, cargarla yo de mí. Mas mírame, confío en tu crucifixión. Otórgame, Dios mío, la gracia del perdón. La transgresión fue mía, mas tuyo fue el dolor. Esta es la bella justicia poética. Esa es la belleza de la justicia poética demostrada en la cruz. El castigo que yo debía merecer, lo tomó otro sobre sí. Es otro tipo de rima, digamos, ¿no? Aquí no rima, digamos, castigo con pecado, sino aquí rima mi transgresión, su herida. Es una simetría inversa. Dios no ignora el veneno, sino permite que el veneno se agote y se transforme en su propio cuerpo. ¿Ustedes están familiarizados con cómo funcionan los ceros, los anticeros para picaduras de víboras? Martín, capaz que sí. Bueno, igual, mira, ¿sabes? ¿Cómo uno produce los anticuerpos? El cero cuando eres picado a partir del veneno. Pero ese veneno no es que simplemente es inyectado en tu cuerpo, sino tomas el veneno y lo inyectas en otro, en un animal grande, en un animal que tenga suficiente sangre como para soportar esa carga de veneno. Por ejemplo, en un caballo. Luego, una vez que ese veneno haya generado suficiente anticuerpos en la sangre del caballo, extraes la sangre del caballo, lo sacas el plasma, que ya no sé cómo funciona, pero le estoy relatando muy sobre. Sacas el plasma y inyectas ese plasma en las personas. Y así se cura una picadura de veneno. Es decir, tomas veneno, lo inyectas en otro y a partir del veneno que trabaja, que es transformado por la vida sobreabundante de ese otro, es extraído algo beneficioso para ti. Y esa es la cruz, en breves palabras. Lo que yo merecí, Dios lo tomó sobre sí mismo en la cruz. ¿Por qué? Porque el único que podía soportar la carga de todas nuestras acciones, la carga de lo que yo hice, la carga de mi propia búsqueda de libertad a mi manera, la carga de mis propios mentiras que construyo diariamente para preservar mi imagen frente a los demás, la trampa que yo mismo hice, Dios mismo lo toma sobre sí, Dios misma la atraviesa, porque es el único que puede soportarlo. Y no simplemente se produce un contrapeso para que esté en balance la justicia, el karma, digamos, del universo, sino se produce algo positivo al pasar el veneno por el cuerpo de Cristo para nosotros. Se convierte en vida para nosotros, al igual que el anticero, el veneno cuando pasa por el caballo, puede matar al caballo, pero el caballo lo toma sobre sí y eso se convierte en vida para nosotros, en beneficio para nosotros. Otra ilustración, capaz para que quede más bello, porque ese es un ejemplo muy científico. Les invito a que vean o lean el libro de, bueno, la Biblia, pero también C.S. Lewis, Narnia, las crónicas de Narnia, perdón. Crónica de Narnia. O vean la película, cualquiera de los dos. Bueno, en Narnia, un personaje, digamos, trata de varios niños que son subsumidos en un mundo, digamos, de magia, donde hay una bruja blanca y hay un león, Aslan, ¿no? Que es el bueno, la bruja es un poquito la mala. Y en esa película o en esa crónica de Narnia, un niño traiciona al grupo, traiciona al león. Entonces la bruja blanca dice, hay una ley, hay una magia profunda
que dice que el que traiciona, digamos, tiene que merecer la muerte. El que traiciona tiene que morir. Esa es la regla mágica de este reino. Y tiene razón. La bruja mágica, la bruja blanca tiene razón. El que traiciona tiene que morir. Pero Aslan, el león, dice, pero hay una magia aún más profunda. Hay una magia aún más verdadera. ¿Qué es? Que un inocente se sacrifique. Eso no solamente cumple con el requisito, digamos, no solamente cubre, sino rompe toda la lógica. Y es efectivamente lo que pasa. He tratado maravillosamente, estéticamente muy lindo en el libro y en la película. Cuando Aslan, el león, se sacrifica, se rompe la piedra, el altar donde tenía que ser sacrificado el traidor. Se rompe la lógica, es decir, empieza algo nuevo. Y esa es la cruz. La cruz no solamente anula y hace borrón y cuenta nueva, sino lo que la cruz logra en nuestra vida es que nos da una nueva vida. Porque el que mira la cruz, el que entiende lo que Dios ha hecho en la cruz por nosotros, ya no puede seguir viviendo como si nunca hubiera pasado nada. Es imposible quedar inerte frente a la belleza de esa justicia poética. Pero esa belleza de la justicia poética de Dios solamente lo puedes apreciar una vez que te das cuenta cuán grave es el peso de tus acciones, cuánta culpa cargas. Cuando dejas de redistribuir esa culpa sobre la sociedad y sobre los otros y sobre tus hijos y sobre tu cónyuge y sobre tus padres, porque hicieron esto y lo otro, sino cuando empiezas a asumir esa culpa. Ahora es verdad, para uno solo esa culpa es demasiado pesado. Si te quedas ahí, el camino es la adicción, el camino es el suicidio. Pero el que mira, vivirá. El que mira lo que Dios ha hecho, que es el mejor Aslan, el mejor león que se sacrificó a sí mismo, el único inocente, el único que podía tomar sobre sí realmente todo el peso de nuestra culpa para que pase por su cuerpo y sea beneficioso para nosotros, sea nueva vida para nosotros. Cuando miras eso, vivirás. Por eso repito, no es solamente un contrapeso que hace borrón y cuenta nueva, no es simplemente para que tu balanza moral esté en equilibrio, lo que Dios ha hecho por ti, sino es un efecto palanca. Ese contrapeso que pesa mucho más, infinitamente más, que el peso de toda tu culpa que puedes tener en tu vida, pesa infinitamente más, hace de un contrapeso que te eleve hacia arriba, te palanque hacia arriba. ¿Y cómo lo hace? No haciendo vos algo, porque vos no puedes remediar esa culpa, vos no puedes levantar el peso de tus acciones. Y por más que los libros te lo digan, y por más que los influencers te lo digan, no lo puedes hacer. Y no lo intentes hacer porque te vas a causarte una hernia espiritual tremenda. Lo único que se te pide y lo que pide Dios de ti es lo más pasivo que puedes hacer, mirar. Cuando estás aplastado, cuando estás paralizado por la culpa, por el peso de tus acciones sobre ti, lo único que puedes hacer es mirar. ¿Y mirar dónde? Hacia la cruz, que según Jesús mismo es la serpiente levantada sobre la asta. Juan 3, 14, 15. Yo, como la serpiente fue levantada en el desierto, así yo seré levantado, dice Jesús de sí mismo. Esa es la justicia poética bella. Ese es, yo pequé, pero tú sufriste. Miren eso. En cada culto que celebremos aquí, en cada canción que cantemos aquí, en cada salmo que oremos aquí, que nuestra alabanza no sea simplemente, digamos, un destello de alegría, sino que sea mirar el lugar donde Dios ha superado el peso de mi culpa. Y cuando miro eso, y cuando miro la belleza de eso, soy levantado. Dios hace palanca para que yo pueda seguir viviendo, pero no como antes, sino diferentemente. ¿Quieres responder Porque a eso es lo esa que viva Dios voz quiere del para mí. Evangelio? Amén. Entonces busca una iglesia local donde el Evangelio se predique sin filtros ni adornos. Un lugar donde respondas con cantos y oraciones a ese Evangelio. Y si estás en Asunción, vení a celebrar con nosotros en la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Te espero.